A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Excelente TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en tiempo real en www.telesucesos.net, en streaming, botón de en vivo, y también posteriormente subimos este programa también a lo que es YouTube, a la plataforma de YouTube en Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Arturo Moscoso Moreno. Él es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, o la Universidad Internacional del Ecuador. El doctor Moscoso ha sido y es articulista de periódicos como el Diario Hoy, como El Comercio, como Forbes, como Diners, estas importantes revistas también. Y queremos hablar un poco con él sobre este tema que se planteó hace un poco más de 48 horas, como son las preguntas de la consulta popular, a las cuales el doctor las ha calificado como sosas. Es una pregunta, es una consulta sosa. Doctor, bienvenido. 48 horas después, ¿se sigue reafirmando usted en este calificativo de soso para la consulta? Bueno, buenos días, David. Primero que nada, gracias por la invitación. Un saludo también a la audiencia, esperando que sea un año un poco mejor que el anterior. Ahora soy columnista de Expreso también. Columnista de Expreso también, importantísimo. Sí. Tengo que destacar a quien me ha acogido en estos últimos tiempos. Me ha dado un espacio. Bueno, sí, yo insisto, ¿no? Es una consulta que no tiene una incidencia importante dentro de la legalidad en el Ecuador, ¿no? Son preguntas que son más que nada reformas legales y muchas de las cuales ya están contempladas en diferentes cuerpos legales, ¿no? Es una consulta como obvia, ¿no? Es como preguntar, ¿usted está de acuerdo que los jueces hagan su trabajo? Sí, pues, ¿no? Claro. ¿Usted está de acuerdo? Que sean calificados, como dice, sí, pero esa es una consulta. Es una cosa que es como que el presidente no quiere remover las aguas con esta consulta y pregunta cosas que no van a tener ningún impacto. Hacer la tarea por hacer. Usted es catedrático, hay alumnos que a veces hacen por hacer la tarea. Y él dice, aquí está la consulta, mi promesa de campaña, les pongo a disposición de ustedes. Claro, ¿no? Pero y además creo yo que aquí también hay una intencionalidad de mantenerse en el ojo público, de mantenerse en la palestra de cara a las elecciones de 2025, ¿no? Porque esto es un proceso electoral en el que el presidente tendrá que promover su consulta porque es su consulta, y eso pues le pondrá también en una especie de campaña permanente de cara al 2025. Sin mojarse, ¿no? Más allá sin de... mojarse, además, exacto. Creo que esa es la palabra correcta, ¿no? No hay nada ahí en las preguntas de la consulta que sea demasiado controvertido o que llame demasiado la atención una consulta. Y que me parece un despropósito, porque son 60 millones de dólares que vamos a botar a la basura por preguntas que no tienen ningún impacto, ¿no? Pueden ser resueltas en la asamblea tranquilamente. Tranquilamente pueden ser resueltas en la asamblea. Como digo, ya hay muchas cosas que ya están, que quizá cabe una reglamentación, una reforma leve de las leyes contempladas ahí. Quizá la pregunta que más llama la atención es la de los casinos, ¿no? Esa sí creo que es una pregunta interesante, en la medida de que, desde mi perspectiva, a mí siempre me pareció violatorio de los derechos de las minorías el que se restrinja su capacidad de jugar en un casino, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado tiene que prohibirle a las personas hacer con su dinero lo que se les antoje, ¿no? Creo que esa... y deberíamos entonces de haber puesto también el tema de las corridas de toro a consideración. Eso es más complejo porque ahí se mezcla con el tema de los derechos de naturaleza, los derechos de los animales, entonces es un debate más complicado, ¿no? Pero el tema de los casinos es un tema que ataca directamente a mi libertad personal, ¿no? Y yo nunca estuve de acuerdo en el 2011, que fue la consulta esta mediante la cual se prohibió.
creo que sería volver a ese respeto a los derechos del que gane esa pregunta, pero de todas formas es una pregunta demasiado relevante, no es una pregunta que va a generar demasiado impacto, porque los empleos, además el análisis que se hizo al principio era un despropósito total, un absurdo, 250.000 empleos. ¿Dónde sacan 250.000 empleos para los casinos? Que van a poner 10 casinos por ciudad, alguna cosa así, o sea, no una lógica, y han ido reduciendo ese número, ¿no? Y eso nos da la medida un poco de la improvisación que reina en este gobierno para casi todo, ¿no? Lamentablemente, no vemos un gobierno que haya estado preparado de antemano. Tenemos un gobierno que no tenía ni un gabinete completo cuando se posicionó, habiendo ganado las elecciones. El ministro de Economía, que es el más importante, estuvo después de una semana. En el aire el nombramiento, finalmente. No hay ministro de Interior, la ministra de Gobierno es ministra del Interior. Los dos ministerios que no tienen nada que ver el uno con el otro, porque el uno es del Ministerio de la Política y el otro es del Ministerio de la Seguridad interna y externa. Entonces eso interna, porque el externo es del Ministerio de Defensa. A carteras que no tienen nada que ver, ¿no? Y ponen viceministros que tampoco tienen experiencia en general. Los ministros de las carteras en las que están no tienen experiencia, no quiero generalizar o decir que todos, pero la mayoría no tienen experiencia en los temas que... Hay unos que se han ido de vacaciones, además. Además, o sea, es penoso que por lo que destaquen los ministros es porque se fueron de vacaciones y no porque están trabajando en sus carteras. Yo no quiero meterme en la vida personal de nadie, y creo que cada uno tiene derecho a descansar y a hacer de su vida lo que quiera, pero de todas formas sí creo que es importante que él se vea a los ministros que están haciendo algo, ¿no? Sobre todo en un periodo de gobierno tan corto. Es que parece que no se llega a entender esa lógica, ¿no? Están pensando que tienen 4 años, no, señores, tienen menos de 1 año y medio. Además, ¿no? Dentro de ese corto periodo, hay que entender, y la gente tiene que darse cuenta de eso, ahorita se envía a una calificación, digamos, a las preguntas a la Corte Constitucional. Se habla de 20 días tiene 20 días de conocer. Probablemente le rechace, ¿verdad? Claro, y de ahí viene el tema de la consulta en sí, de armar la consulta, que se estaría hablando a finales de marzo. Pero en caso de que sean afirmativas estas respuestas a estas preguntas, tiene que luego elaborar el proyecto de ley el gobierno para enviar a la Asamblea. Justamente yo creo que por eso la Corte va a rechazar esas preguntas, porque la Corte ha desarrollado en los últimos tiempos estándares muy estrictos sobre cómo deben estar planteadas las consultas, y los anexos creo que tienen que ser muy claros sobre lo que se quiere reformar. Y los anexos lo que dice es que el gobierno mandará a la Son como ideas, ¿no? Un proyecto de ley que ponga en vigencia esa reforma en particular, ¿no? No es que dice este texto, reemplácese por este otro, ¿está de acuerdo? Acordemos la consulta reciente de Guillermo Lasso, que podremos haber estado de acuerdo o no con lo que estaba preguntando, pero era una consulta técnicamente bien planteada, en donde había unos anexos bien desarrollados, en donde decía, vamos a reformar el artículo tal, va a ser reemplazado este texto por este texto. Exactamente. Aquí es... Sí, ya si ganamos la consulta, entonces vamos a reformar esta ley, ya vamos a pensar cómo vamos a reformarla, ¿no? Entonces, nuevamente el tema de la improvisación, ¿no? Y más aún ahora que se salen todas las críticas, porque es increíble, ¿no? De todo el espectro político del país, primera vez que creo que se ponen de acuerdo en decir que la consulta es muy, muy mala. Y dice, vamos a incluir 5 preguntas más. Vamos a incluir 5 preguntas más, no ya se tenemos. preocupen. ¿Qué preguntas? ¿Qué van a...? Y claro, ¿no? O sea, ojalá en esas preguntas que se incluyan, sí se incluyan preguntas de reforma política que son importantísimas, creo que son el meollo del asunto en todos los problemas que tenemos, porque la seguridad, el desempleo, la economía, etcétera, etcétera, pasan por lo político, ¿no? Y nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral que no funciona, un Consejo Nacional de Judicatura que no funciona, un Consejo de Participación Ciudadana que es un desastre, ¿no? No se abordan esos temas. La Corte de Justicia que parece subordinada al Consejo de la Judicatura. Somos un país en donde el órgano máximo del ejercicio de la aplicación de la justicia, que es la Corte Suprema, que en el Ecuador se llama nacional, está supeditado a un organismo administrativo. 5 personas que tienen
un poder increíble, ¿no? Y además 5 personas, como vimos que hace mayoría. poco, que hacen mayoría con 2, ¿no? Entonces, una vergüenza absolutamente. Bueno, ya este señor ya está fuera de ahí. Reforma a partidos políticos, a movimientos, Claro, nada de eso se topa. Aquí hacer un partido político es la cosa más fácil del mundo, un movimiento político. Usted y yo nos ponemos de acuerdo, vamos a sacar unas firmas por ahí y ya tenemos un movimiento político, ¿no? Ya, nos inscribimos y nos lanzamos de candidatos. Y nos dan fondos además. Además, nos financian la campaña, ¿no? Entonces, no, o sea, y esas cosas no se topan, ¿no? Consejo de Participación y Control Social. Por Dios, ese organismo que es un desastre, ¿no? Es un desastre. Es un tumor. Todo lo que ha venido pasando durante todos estos años con ese organismo, ¿no? Y que no se pregunte absolutamente nada sobre el tema, me parece. O sea, un desperdicio, ¿no? Un desperdicio de recursos, del momento, porque el presidente, bueno, y eso también hay que pensar, ¿no? El presidente si es que le aprueban las preguntas y si es que en efecto hay esta consulta, ¿va a ganar la consulta? ¿Le va a alcanzar el capital político? Y va a solucionar la seguridad, como él dice, ese con es el punto. ¿no? ¿Cómo se va a o sea, ¿qué se ha hecho en el tema de seguridad? Nos hablan del famoso Plan Fénix, no tenemos idea de qué es el Plan Fénix. No es tan secreto que ni ellos lo saben. No hay ni líneas generales. O sea, puede ser secreto, yo entiendo que haya cosas que no se pueden revelar, por pero supuesto. tienen que darnos líneas de más o menos por dónde va a ir, pues eso se trata de la Decía el transparencia. día de ayer en también. Radio Sucre, decía, el Plan Fénix consiste en cárceles, 2 que vamos a hacer, vamos a poner la primera piedra, Hacer vamos a cárceles controlar no es- las fronteras, en todo eso estamos trabajando. Ni hacer más cárceles, Ujú. ni endurecer las penas, disminuyen la delincuencia. Y eso no me invento yo, eso está demostrado empíricamente en base a O estudios. sea, podemos decir cadena perpetua, Cadena. que resulta que el delincuente sigue Es que delinquiendo, aquí hay una cosa el criminal sigue interesantísima- matando. Hay una cosa interesantísima que está dentro de los estudios que se han hecho sobre este tema y que parece que aquí no se lo revisan nunca, que es que el delincuente que delinque porque cree que no le van a pescar, ¿no? Entonces a él no le importa qué pena. No saca el qué cohíbe pena de ese haya. rato y No, dice, a ver, él delinque porque cree que se va a salir con la suya. Entonces puede ser la pena que sea, no son disuasivas del cometimiento de crímenes. Las penas más duras no son disuasivas del cometimiento de crímenes. El crimen tiene que atacarse desde las bases, el crimen tiene que atacarse desde lo social. Desde la prevención. Desde la prevención, desde el tema de cómo estamos formando a nuestros niños, cómo estamos formando en las escuelas, qué clase de educación están recibiendo, qué clase de valores están recibiendo. Y eso a nadie le importa. El tema de educación es la última rueda del coche en este país siempre, ¿no? El menor presupuesto siempre, ¿no? Y esa es la base del crecimiento de todo país. Entonces ahí tiene que atacarse, no poniendo medidas duras, eso no sirve para nada y eso está demostrado empíricamente y científicamente. Entonces, nuevamente, volviendo al tema de hacer cárceles, endurecer las penas, a lo Bukele, ¿no? Eso no es la solución. Esa no es la solución para un problema que tiene que tratarse con otro tipo de herramientas, ¿no? y menos a través de una consulta, que es una consulta que puede ser plebiscito o referéndum, dependiendo si es que es una normativa que vamos a cambiar o tiene que ser ya cambiar un texto constitucional además, pero con 11 preguntas que pudieran ser 16 con 5 más, y donde la gente tampoco va a analizar, porque además un texto de 16 ya me imagino la papeleta, vamos a ir a poner sí o no en plancha. Bueno, ¿no? es que David, eso pasa siempre, ¿no? Correcto. Lamentablemente en nuestro país, y pasa mucho en general en Latinoamérica, las consultas populares se convierten en un plebiscito sobre quien pregunta. Son un termómetro. Y no sobre lo que se está preguntando. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, a la mano, lo que pasó con la consulta de Guillermo Lazo? La consulta de Guillermo Lazo tenía preguntas muy interesantes. El tema de la extradición. El tema del Consejo de Participación. Ley de extinción de dominio. El tema de la ley de extinción de dominio. El tema del Consejo de Participación. Algunas cosas interesantes. Dijo, A mí ¿no? en lo personal, yo apoyé esa consulta. Por supuesto. Me parecía una consulta buena, bien hecha, además hecha muy meticulosamente. Eran preguntas muy bien desarrolladas. O sea, las personas que elaboraron la consulta se preocuparon de darle
primero una justificación, que es lo que exige la Corte, una justificación de por qué se tiene que hacer esas reformas y cuáles van a ser los impactos que tienen con datos empíricos y científicos de por qué era importante lo uno, de por qué era importante lo otro. Y a pesar de que era una buena consulta, perdió. ¿Pero por qué perdió? No perdió porque era una mala consulta. Un rechazo al gobierno. Era un rechazo al gobierno. Lamentablemente el gobierno no supo leer eso. El gobierno también, que tuvo muchas falencias en cuanto a leer la realidad del país, ¿no es cierto? No supo leer el momento político y lanzó una consulta cuando lo más probable era que perdiera, ¿no? Era lo más probable. Entonces, y se perdió en todas las preguntas. En preguntas como la extradición, que era una pregunta lógica, parecía decir, lógico el sí. Que claro, no es que iba a solucionar el problema de la delincuencia de la noche a la mañana, pero es una herramienta importante para combatir la delincuencia y el crimen transnacional, ¿no? Y no, perdió. ¿Por qué? Porque se volvió en realidad en un termómetro de la popularidad del presidente Lasso que iba de bajada en picada desde hace algún tiempo. Y claro, los resultados son esos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va Daniel Noboa a lograr? Estamos hablando de que si todo funciona como debería funcionar, alrededor de 90 días para que la consulta, para que se haga la consulta. ¿Se realice? ¿No? Son 90 días en un periodo de año y medio de gobierno. Proclamación de resultados luego, y luego la elaboración. Y luego la elaboración del gobierno para enviar a la Asamblea. Que ya le digo, yo creo que eso no va a pasar de la Corte, pero bueno, supongamos que pasara. Luego vendrán, como usted dice, los proyectos de ley, que no sabemos qué van a tener, que no sabemos cómo se va a comportar la Asamblea frente a esos proyectos de ley. Además de aquí hay que recordar que el pacto de gobernabilidad que tiene el gobierno, que no sabe, eso es otra cosa, ¿no? Otra cosa que no sabemos por dónde mismo va, no sabemos los términos o condiciones de este pacto. Pero ¿hasta cuándo va a durar? ¿No? Porque el correísmo ha dicho que va a presentarse en elecciones con candidata propia, ¿no? Ya le ha ratificado a ¿cómo se llama? A Luisa González. Partido Social Cristiano parece que tiene candidato. Partido Social Cristiano irá nuevamente con Topic, irá con otro candidato, pero en algún momento tienen que pelearse. Me imagino que Construye también tendrá sus intenciones políticas para el 2025. Entonces, a todos estos partidos les conviene que al presidente no le vaya bien, ¿no? Porque ese les va a abrir el chance de ganar, ¿no? Entonces, si es que el presidente está pensando que todo va a fluir de la misma forma durante este lapso hasta que sean las próximas elecciones, yo creo que está equivocado, ¿no? Y creo que está percibiendo erróneamente la realidad política del país, ¿no? Además, el presidente, dentro de lo poco que habla, dentro de lo poco que comunica y manifiesta, el día de ayer prácticamente se la tomó con el movimiento Construye y con María Paula Romo, diciéndoles el movimiento destruye, que no debería de estar ni siquiera dentro de los movimientos y partidos políticos. Y además se agarra, ¿no? Básicamente porque le hicieron una crítica a la consulta. Y es que además la contradicción en la que entra, ¿no? Dice, él gobierna con el correísmo, ¿no? Él está gobernando en un pacto con el correísmo, ¿no? Y le critica por haber que sido era correísta, ¿no? Y que ahora que ya no es correísta, entonces ya se ha pasado de la derecha. Que es de ¿no? extrema derecha ahora. Es de extrema derecha ahora. Entonces, pero él está de la mano con el correísmo gobernando. Entonces, primera contradicción, ¿no? Parece que no hay ahí sindéresis en lo que se dice. Y lo otro, el tema de ¿qué tiene que ver, no? Porque así esta crítica ha sido de todos lados, claro. Lo que decíamos al principio, ¿no? No es que Construye y María Paula Romo son los únicos que han dicho que desde los partidos políticos, desde la academia, desde la sociedad civil, así es. Todos, como decía al principio, ¿no? Por primera vez creo que todo el Ecuador está de acuerdo en algo que es esta consulta un fiasco, ¿no? Entonces, claro, se enoja en lugar de decir, bueno, quizá me equivoqué, ¿no? Entonces no es que dice, voy a cambiar las preguntas, va a meterle 5 más, claro. ¿no? Pero no, o sea, las preguntas que están ahí no caben, no son de consulta popular, presidente, o sea, no es... Pudiera retirar, decirle a la Corte, por favor, devuélvame. Sí, devuélvame, vamos a hacer algo mejor hecho. De pronto incluso lo de las Fuerzas Armadas puede ir en una sola pregunta, si ya quiere realmente poner. Y además, ¿no? Ya tenemos lo que aprobó la reforma ya que aprobó la Asamblea. Hay la ley de seguridad y de policía.
Y la reforma que tenemos que tenemos que ir a consulta por lo que control de armas ya lo tiene la competencia las Fuerzas Armadas. Entonces, no se ve realmente un conocimiento de cómo funciona el país, no se ve un conocimiento de la realidad del país, no se ve un equipo de trabajo, un equipo solvente, no se ve, o sea, en la forma, porque en el fondo es mala, pero en la forma también es mala. O sea, la forma en que está construida la consulta, cuando uno la lee, cuando uno lee los anexos, o sea, yo de profesor veo un trabajo así y se queda conmigo el semestre, ¿no? Porque está muy mal hecha. Ni fondo ni forma, además. Ni fondo ni forma. Entonces, señor presidente, señor ahora, el no mojarse pensando en una posible reelección, que él además lo ha manifestado, va en contraparte en hacer las cosas bien, que también le pudiera dar ese chance de ser reelecto. Pero ¿no? Por supuesto. O sea, ¿qué es lo que...? Claro, hay que entender que el gobierno no tiene recursos, que ha tenido que pasar el sombrero prácticamente este diciembre para pagar sueldos a las empresas, pidiéndoles que adelanten el pago del impuesto a la renta, pero no se ve realmente acciones concretas del gobierno. El tema de seguridad, lo que pasó en Esmeraldas en el fin de año, ¿no? Cientos, no sé si cientos, pero muchos asesinatos, mucha violencia. Y eso sale desde las cárceles, las órdenes. Y el Estado está ausente. ¿Cuesta mucho poner un inhibidor de señal? Para decir que no tenemos recursos. O sea, no. Yo creo que también eso pasa por lo que justamente está analizando el caso Metástasis, que es el tema de la penetración del narcotráfico en todos los niveles, ¿no? Porque este caso Metástasis yo creo que solo es la punta del iceberg de toda la imbricación que hay del crimen transnacional dentro de la estructura del Estado, ¿no? En la policía, en la justicia, en el ejército, en la política. Y creo yo que también pasa por ahí el tema de no poder tomar medidas más drásticas por el miedo que pueda generar la reacción que puedan tener estos grupos. Por ejemplo, hay una pregunta, hubiera sido la independencia de la Fiscalía, ¿no? Que la Fiscalía tenga, por ejemplo, su propia policía, sus propios investigadores, su propio presupuesto. Claro, como es en los países, en muchas partes del mundo. La Fiscalía es un organismo constitucional autónomo que tiene que tener total independencia de todos los poderes del Estado. Claro. Aquí tienen que llamar a la policía. Está supeditado, ¿no? Primero, a parte de control por parte del Consejo de Participación y Control Social. Luego en el tema de exactamente, ¿no? Tener que depender de los recursos de Estado para poder hacer sus investigaciones, etcétera, ¿no? Incluso para un allanamiento tener que coordinar con la policía, ¿no? Y ya conocemos las famosas filtraciones, ¿no? Para que los que son campana adviertan además lo que pasa en el caso Metástasis, cuando se anuncia el caso Metástasis, y Rafael Correa ya tenía el dato de que se iban a dar allanamientos. Eso es inconcebible, ¿no? Y este señor, ojalá lo enjuicien. Por supuesto, porque cometió un delito. No se ha hecho nada además hasta el momento en ese tema. No, se cometió un delito clarísimo de obstrucción a la justicia. Pero claro, no se ha sabido nada de eso nuevamente, ¿no? Doctor Moscoso, se nos ha acabado el tiempo, creo que ha sido útil la charla que hemos tenido con usted para que la gente conozca un poco acerca de esta consulta SOSA, donde hemos visto que lo mejor sería retirar, volver a armar esto, una consulta técnica que tenga forma, que tenga fondo sobre todo, y que se la pueda plantear y que lleve realmente a solucionar los problemas que tiene el país. Gracias, David. Ojalá que el gobierno reconsidere y pues que si se va a hacer la consulta, yo creo que es necesaria una consulta, pero creo que tiene que ser una consulta que ataque problemas claves y no una consulta que es una cosa que no tiene ningún efecto realmente dentro de de cómo está funcionando el país, ¿no? Así es, muy gentil por haber estado aquí. No, a la orden. Amigos, ha estado con nosotros Arturo Moscoso, el doctor Arturo Moscoso. Como lo dijimos, él es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, articulista del Expreso, de Forbes, de Diners, antes del Comercio, del recordado también diario Hoy, entre otras cosas. Tiene una amplia experiencia, ha estado el día de hoy con nosotros hablando sobre este tema de las preguntas que han sido enviadas a la Corte Constitucional
de esa posibilidad de consulta popular que tendremos este año. Que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.